Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo. Nuevamente, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de estudiar nuevamente las Sagradas Escrituras. Qué bendición poder compartir todavía algo, estar entre los vivos y poder servir de algo al Señor compartiendo su palabra. Y lo mejor, poder llegar a estos tiempos haciendo esto, no desperdiciando el tiempo. Así que vamos a hablar nuevamente de un enfermo, enfermedades para la gloria de Dios. Y la cuestión, como hemos venido hablando, es: esto sirve para prepararnos nosotros y estar conscientes de que a nosotros nos va a tocar, y que ojalá lo que Dios permita, con eso lo glorifiquemos a Él, y esperemos que lo más importante es que lo estemos glorificando en salud, en enfermedad y en la muerte. Pero si no lo hacemos ahora con salud, va a ser más complicado glorificar a Dios con las enfermedades, cuando ya nosotros no tenemos las mismas fuerzas ni nada, el mismo ánimo, la misma voluntad. Todas las cosas se complican. Y si desde ahora nosotros no lo estamos glorificando, entonces medio complicado que cuando nos toque los tiempos complicados, difíciles, porque van a llegar. Esperemos que sí lo podamos glorificar también, pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, en este momento y en estos tiempos, los mejores que nos ha tocado vivir a nosotros, quizás los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, Señor. No sé si estaremos llevando ya el mensaje final, Señor bendito, pero estamos al borde de una eternidad, y agradecido que todavía le podemos servir, todavía tenemos oportunidad porque estamos entre los vivos. Hay esperanza para el que está entre los vivos, para tomar decisiones, para preocuparnos de nuestra salvación, preguntar, hacer algo, pero la gente, en la mayoría de los casos, está con los brazos cruzados, bien tranquilo, confiado de que todo el que se muere se va al cielo. Entonces, ¿de qué me preocupo yo? Pero las cosas no son así. Coja las Sagradas Escrituras y comience a leer, porque la palabra dice en Hebreos 9:27, de la manera que está establecida para los hombres y para mujeres también, que muramos una vez y luego pasemos al juicio. Hay un juicio esperando y la gente no se da cuenta. Padre, que usted despierte ese espíritu en la gente, que nosotros podamos también ser conscientes de que el tiempo se nos está acabando y necesitamos compartir esta palabra a tiempo también, Padre, y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Un paralítico sanado, dice acá. Vamos a ver qué fue lo que hizo el Señor con este paralítico. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Él no tenía chance de vacaciones ni de descansar. Él llegó a Capernaum y la gente escuchó que estaba en casa, así que él no lo dejaban tranquilo. El versículo 2 dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Impresionante. Enseguida se llenó la casa y no cabían ahí, y la gente quería escuchar la palabra. Es que, como he dicho, esto tenía que ser una maravilla, escuchar un mensaje de los labios del Señor Jesucristo. Ninguno se la quería perder. Así que dice en el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esto está en pasajes paralelos donde habla de lo mismo. Está ahí en
Mateo y en Lucas. Pero el único que habla de que es cargado por 4 es Marcos. Ahora, aquí nosotros vamos a encontrar 3 grupos de personas. Y una vez escuché una ilustración que dije, esa puede servir para ilustrar un poco lo que vamos a hablar hoy. Y hablaban en una empresa de transporte, quizás en un feriado la gente quería viajar y de todo, y vendían pasajes de primera, segunda y tercera clase. Entonces cada uno, de acuerdo a las posibilidades, iba comprando su pasaje. Unos compraron de primera, otros de segunda y otros de tercera. No había problema ahí. Cuando en el tiempo de embarcarse fue el problema, porque los de primera clase, los de segunda clase y de tercera clase, todos se subieron al mismo bus. Y unos decían, pero si es primera clase, ¿y por qué están aquí los de tercera y los de segunda? Dijeron, ustedes suban, que nosotros nos vamos. El chofer y el ayudante peor para solucionar los problemas. Esta es la política de la empresa y viajamos. Así que el carro arrancó, el bus, y la pelea en el carro. Claro, es que es obvio, ¿cómo es que vamos todos en el mismo bus, los de primera, segunda y tercera clase? Bien, iban en la discusión y todo hasta que se varó el bus. Y ahora sí se va a repartir los de primera, segunda y tercera clase. Entonces el chofer dijo, nos quedamos varados aquí. Los de primera clase se quedan sentados. Los de segunda clase se bajan y se quedan de pie ahí afuera o se sientan, pero se quedan a un lado. Y los de tercera clase van a empujar el bus. Ahí sí se cuadraron las cosas y los de primera clase bien sentados, los otros ahí parados, y los de tercera empujaban. Yo creo que este grupo de 4 que cargaban al paralítico son los de tercera clase, los que empujan, los que ayudan, los que soportan la carga, los que en un ministerio, en la congregación, donde sea, son los que aportan, son los que producen, no son los que consumen, ni nada de eso. Entonces se necesita gente de tercera clase que se preocupe por otros. Como en este caso, yo no sé si el paralítico tuvo la idea de que lo llevaran donde estaba Jesús, porque a veces el enfermo es el que menos quiere ir. No, yo quiero estar aquí tranquilo. Es un hombre que tal vez toda la vida la vivió paralítico y diría, ya es mi estilo de vida, me da lo mismo estar por allá que por acá. No sé si la idea fue de él o de algún vecino que escuchó las cosas tremendas que estaba haciendo Jesucristo, sanando, haciendo muchas cosas, y este es un enfermo que necesita sanidad. Y quizás alguien se preocupó por él, pero diría, ¿y cómo me lo llevo? Así que entre uno echárselo a las costillas va a ser más complicado cargarse al paralítico este. Y quizás diría, buscó un amigo y fue y dijo, entre los dos lo podemos llevar. Hicieron una camilla tal vez y carguemos entre los dos, pero de pronto dirían, no, pues si hay 4 puntas, ¿por qué no buscamos otros 2? Y entre 4 lo cogieron y se fueron. Formaron un equipo estos de tercera clase, que son los que trabajan, que son los que quieren escuchar a Jesús, pero también quieren ayudar a otros, llevarlos y tratar de solucionarle el problema a una persona que está necesitado y no se puede acercar allá donde está Jesús. Es completamente dependiente de otras personas, pero alguien se preocupó por él. Y entre 4 fue mucho más fácil y se lo llevaron. Y dice la palabra de Dios acá, estamos en Marcos capítulo 2, versículo 4. Versículo 3, miremos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico.
Aquí en el versículo 4 encontramos los de segunda clase. Son los que están ahí parados, pero ni entran ni dejan entrar. Es la gente que hace estorbo. Algo así les dijo en el capítulo 23 de Mateo Cristo, el Señor, a los fariseos. Que ni entran, ni dejan entrar, están ahí haciendo estorbo. Yo diría, y yo dije al principio, tal vez nadie quería soltar el puesto, no querían moverse de ahí para ver y escuchar a Cristo el Señor, al buen pastor, al mejor predicador y maestro está ahí, así que no era sencillo coger un puesto tal vez, pero viendo la necesidad que tenían estos cuatro de colocar este paralítico a los pies de Cristo el Señor, debieron moverse, dejar la entrada libre, pero no fue posible. Estos son los indolentes. A mí me interesa escuchar, pero no me interesa lo de los demás. Esos no se preocupan ni nada. Ahí parados, haciendo estorbo, los de segunda clase. Le complicaron más a los de tercera clase porque ahora dijeron, y ahora tenemos que subirnos, y una escalera, ¿dónde hay? ¿Y cómo hacemos? Y al fin lo lograron subir, no sé cómo, y comenzaron a romper el techo, porque dice acá, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Aquí donde yo me doy cuenta cómo es Cristo el Señor. Imagínense, Él está dentro predicando, y cuando comienza a caer tierra y escombros porque están quitando el techo de la casa, cualquiera diría, ¿pero qué están haciendo? Espere que termine o alguna cosa. Pero estos eran hombres de fe y que sabían que era la única oportunidad que tenían para que este hombre cayera a los pies de Cristo y fuera sanado. Así que rompieron eso y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y para bajar el lecho o una camilla de estas que armaron ellos, tiene que ser un hueco más o menos grande porque este no se encoge o algo. Para bajar eso doblado no podían, pero cayó. Lo cierto es que el paralítico se lo dejaron allá a los pies de Cristo. Y de aquí en adelante viene otro problema para los de tercera clase, porque ellos fueron los que rompieron el techo y serán los que tienen que arreglarlo también. Pero como son hombres de fe, en la fe no se preocupa de las, ni pregunta ni nada, no piensan cosas en las circunstancias y consecuencias que puede traer esto. Ellos lo que quieren es bajar a este paralítico. Así que está a los pies del Señor. El versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Es que es fe. Estos no se pusieron a pensar, bueno, esperemos que salga Jesús porque ordenó abrir un hueco por el techo, bajar. No, estos no pensaron nada. Lo único que querían era colocar este paralítico a los pies de Cristo el Señor. Eso era lo que ellos pensaban. Lo demás era secundario. No sé si dirían, ¿y qué tal que el Señor no quiera? Porque Él puede, pero que no quiera curarlo y nos toque volver a cargarlo y llevarlo a su casa. Hay un montón de cosas que estarían pensando los de tercera clase, pero por la fe de ellos dirían, rompamos esto. Porque si se lo logramos dejar a los pies de Cristo, Él lo levanta. Y este mismo nos puede ayudar a tapar ese hueco que hemos abierto acá y todo lo demás. Así que lo bajaron y no sé si se quedaron arriba porque no había cómo mirar, cómo entrar ni nada, y se quedaron arriba mirando a ver qué va a pasar con el paralítico este. Pero qué importante, al ver Jesús la fe de ellos, eso fue lo que vio Jesús. Él no vio el problema que le causaron, que se vinieron tierra, todo eso cayó donde él estaba. Una cosa que suceda así con uno de los grandes predicadores de hoy y que empiecen a romper, hasta la cárcel lo meten por no haber respetado ni esperar que termine o interrumpirlo o algo. Pero el Señor no. Yo veo
algo tan especial en Él. Él es calidad y yo le prendo a Él. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Tremendo. Versículo 6. Estaban allí los de primera clase. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban muy cómodos, tranquilos, sentados en la primera fila y viendo todo lo que pasaba, los otros de pie, los de segunda clase, estorbando, y todos viendo lo que los de tercera clase, que son los que están detrás del telón haciendo todo, los menos populares, los que no se ven, a los que no se aplauden ni nada. Ahora empiezan las críticas para el Señor. ¿Quién es este? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad, pero aquí está el mismo Dios que tiene autoridad para perdonar pecados. Yo siempre he dicho, es que era muy complicado para creer que este era el mismo Dios hecho hombre, aquí como uno de nosotros, cualquiera. La única diferencia es que no tenía pecado, y en lo que se diferenciaba verdaderamente de los demás era cuando él hablaba, porque era una autoridad tremenda y nadie quería perderse una charla de él, así que tenía que ser, pero muy, muy agradable sentarse uno a escucharle. Pero estos, ni idea quién es este hombre. Pero vuelvo y digo, no era sencillo. A nosotros nos queda mucho más fácil creer ahora que Jesucristo es el Hijo de Dios por todas las cosas que están escritas acá, por lo que nosotros leemos y conocemos. Pero un hombre igual que cualquiera, y decir, este tiene autoridad para perdonar pecados, es solo Dios, y eso es una gran verdad, pero ellos no la creían. Así que le dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Pero ahora yo pienso, los hombres, los 4 de tercera clase que estaban mirando, y dice el Señor, Hijo, tus pecados te son perdonados, pero el paralítico sigue en la camilla, dirá, ¿y ahora? Ya le perdonó los pecados y todo, pero el paralítico sigue ahí tendido, sigue abajo y no se levanta ni nada. Así que estemos preparados porque tal vez nos va a tocar llevárnoslo de aquí. Pero bueno, sigamos. Llegamos al versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, esto es Dios, el único que sabe lo que estamos pensando, sintiendo. Incluso antes de que hablemos ya sabe lo que vamos a decir. Esto es Dios. Si hay una evidencia para ello es aquí, conociendo luego Jesús en su espíritu. Esto es porque cavilan así, que blasfemias digo porque estoy perdonando pecados. Es porque es Dios. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y ellos dirían, pero ¿cómo así? ¿Quién les dijo? Y no hemos hablado, solamente estamos pensando que, ¿cómo así? ¿Qué tal? ¿Y cómo es que nos descubre? Esta sería una evidencia para que ellos dijeran, verdaderamente este es Dios. Versículo 9, Él les dice a los de primera clase, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Hace esta pregunta, pero ninguno responde nada. Él los dejó callados. ¿Qué es más fácil?
Y si yo le pregunto a usted que está al frente mío y le pregunto y le digo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué será más fácil para él? Después podemos opinar algo. Dice en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es que para levantar a este paralítico solamente tenía que decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso es todo lo que tenía que decir. Pero para perdonarle los pecados, por eso preguntó, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Uno a veces piensa que tal vez lo más fácil era decirle, tus pecados te son perdonados, pero aquí le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero después volvemos. Versículo 12. Entonces él se levantó enseguida. Impresionante. Él se levantó enseguida. Y es que para que éste se levantara, necesitaba solo escuchar esas palabras. Levántate, toma tu lecho y anda. Y él se levantó. Pero para perdonarle los pecados a este y perdonarnos los pecados a nosotros, tuvo que pagar un precio terrible. Por eso tal vez él preguntaba, ¿qué es más fácil? Uno la ve más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero para podernos perdonar nuestros pecados, él pasó cosas terribles y horribles. Yo pienso en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando a una mujer que fue encontrada en adulterio, él le dice, ni yo te condeno. Pero para hacer eso es porque él sabía, ni yo te condeno, yo voy a ir y voy a pagar el precio de ese pecado que tú cometiste aquí, pero vete y no peques más. Entonces, perdonar esos pecados le costó la vida. Fue un precio terrible el que él pagó. Lo demás lo ve uno fácil, aún resucitando a Lázaro. Lázaro, sal fuera. No fue gran problema, pero perdonarle los pecados a este hombre y perdonarnos los pecados a nosotros le costó un precio tremendo. Así que no era tan fácil, no era lo más fácil decirle tus pecados te son perdonados. Aquí fue una sanidad completa, espiritual y física. Y esa palabra poderosa que es la que venimos hablando los domingos, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, esta misma palabra es la que nosotros manejamos. Y él dijo, levántate. Y él se levantó, y después que se levantó le dije, toma tu lecho y anda. Y él se levantó enseguida cuando escuchó esa voz. Pero si esa voz levanta a un muerto, ¿cuánto más a un paralítico? Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Lo que él le dijo, lo hizo y se fue. Ahora los que estaban arriba, los de tercera clase, dirían, y ahora se fue, ¿y quién nos va a ayudar aquí a tapar el techo de esta casa y todo? Porque si él se va, Cristo el Señor sale y la casa va a quedar vacía y no, lo que va a quedar es los escombros que nosotros hicimos y todo lo demás. Bueno, cosas pueden pensar aquí la gente. Yo como humano pienso en eso. Entonces dice que tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa.
glorificaron a Dios. Fue una enfermedad para la gloria de Dios. Y yo pensaba en todos los que sanó el Señor. Ellos nunca supieron que esas cosas quedaron escritas aquí. Y que el Señor utilizó un paralítico que hasta el día de hoy nosotros estamos viendo y hablando todo lo que hicieron. Y lo que hicieron cuatro voluntarios que cogieron la camilla y lo trajeron y vieron maravillas y glorificaron a Dios, porque 4 de tercera clase se atrevieron a ser diferentes y a venir y hacer cosas extraordinarias. Es que si queremos ver, tenemos que hacer algo. No es que el Señor nos va a mostrar, como en el caso de Herodes, que se lo llevaron, lo mandó Pilato y dice: yo hace mucho tiempo que quería verlo, conocerle y ver, hacerle un milagro, y esperaba que le hiciera milagro. No. Eso se gana, todo esto se gana. Aquí hubieron 4 que trabajaron y pudieron entrar al hombre y vieron cosas extraordinarias. Ahora diría, ver a este hombre sano, levantarse, coger la camilla e irse, esto pagó todo el esfuerzo, y el trabajo que nos queda aquí por hacer no interesa. Vimos cosas extraordinarias que Dios pudo hacer, y este hombre, ¿cómo les agradecería después? Una carga menos para la familia, porque 4 de tercera clase se preocuparon por él. En los otros pasajes paralelos quiero ver cómo termina esto también. Dice en Mateo, por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 9, es el mismo caso. Le voy a leer desde el versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Se maravillaron y glorificaron a Dios por lo que habían visto. Pero ese fue el trabajo de 4 que permitió ver cosas extraordinarias tanto a los de segunda como a los de primera clase. Pero la mayoría de las cosas hermosas y maravillas es porque los de tercera clase son los que se esfuerzan y hacen algo para el Señor. En el otro pasaje paralelo, que es en Lucas capítulo 5, versículo, voy a leerle el del 24 al 26, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios él también. Versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Porque 4 de tercera clase se atrevieron a ser diferentes y a hacer cosas que tal vez ninguno otro lo había hecho. Traerse a este paralítico, romper el techo de la casa, colocarlo a los pies de Cristo y hasta luego. A veces yo pienso, ahí terminará toda la responsabilidad de uno con un paralítico porque hay muchos paralíticos espirituales que uno les predica la palabra, todo, ya creen y se bautizan y uno dice: ya lo dejé a los pies de Cristo, ahora ¿qué hay que hacer? Terminará allí la responsabilidad nuestra, colocando a alguien a los pies de Cristo. Pero en los pies de Cristo las cosas son distintas. Así que esto no termina, es una responsabilidad que uno tiene para siempre. Yo digo, el evangelismo es una cosa de 5 minutos y ya uno puede evangelizar a una persona.
Pero el discipulado, que es el que se nos manda, eso es toda la vida y toda la palabra, no solamente un versículo y 5 minutos. Muy bien, así que ahí tenemos al hombre sanado completamente y gratis. Y fue Dios glorificado con esta enfermedad. Ni idea que él estaría pensando en que esta enfermedad sería para la gloria de Dios y que Dios le había permitido ser paralítico para que un día lo levantara y experimentara el poder de Dios, y Dios lo tenía preparado a él para mostrar maravillas y cosas extraordinarias que ninguno había visto, como se hablaron en los otros lados. No todo es malo cuando uno está enfermo. Hay esperanza. Uno puede ver cosas grandes, pero es cuestión de tiempo. Este no es un bebito, este es un hombre ya adulto, que Dios esperó ese tiempo para levantarlo y que Dios fuera glorificado también por esto. Y esperemos, si Dios permite, que lleguemos al próximo miércoles. Mientras tanto, encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.